Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez, poder mirar a la palabra de Dios y poder encontrar algunas cosas. Confío que nos van a ayudar y a servir para nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Y estamos viendo en el libro de Filipenses, por lo tanto vamos a ir hasta allí. Hemos estado mirando ya unas cuantas cosas, especialmente cuando miramos quién nos ha dejado los mejores ejemplos para la vida cristiana. El capítulo 2 nos habla del Señor Jesucristo y luego también tenemos Pablo, Timoteo, Epafrodito, personas que dejaron una marca en la iglesia de los filipenses y que por lo tanto ellos debían estar siguiendo como un gran ejemplo. Ahora, en medio de esta situación que vivía la iglesia de los filipenses, bien comandada, bien ordenada por el apóstol Pablo, había también el peligro grave de aquellos falsos que se introducían dentro del pueblo de Dios y que por supuesto iban a causar daño a la iglesia. Y esto lo quería evitar el mismo apóstol. Uno de mis hermanos, un buen trabajador, él me decía así: no sé cómo hacen. Doy un presupuesto para un trabajo, otro da otro presupuesto a quienes quieren contratar a un trabajador, y él decía, lo dan por la mitad de lo que yo lo doy. Así que perdía muchos trabajos por esa razón, pero él decía, ese presupuesto que dan alcanza solo para los materiales, nada más. Por lo tanto, seguramente el trabajo que iban a hacer iba a ser un mal trabajo. Presupuesto bajo, mal trabajo. O como conocemos comúnmente, lo barato sale caro. Bien, ahora Pablo está hablando a la iglesia y podemos hacer un breve símil en estas dos situaciones. Él edificó con un buen material, él da doctrina, da ejemplo de vida. Pablo está edificando realmente a este pueblo de la iglesia de los filipenses. Fíjense en el capítulo 1, versículo 6, Pablo le decía a la iglesia, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Él habla de aquel que edifica, que es el Señor Jesucristo, que termina bien los asuntos del alma y que es más importante que el mismo Pablo, es el Señor Jesucristo. Así que exaltar a la persona del Señor Jesucristo y que Él trabaje en nosotros, es el mejor material, la mejor forma de trabajar. Así no va a haber recortes de presupuesto para un mal trabajo. En el capítulo 1 también, versículos 24 y 25, 1, 24 y 25, Pablo les habla de esta manera. Porque quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Qué hacía Pablo? Estaba trabajando, él quería estar con el Señor, quería el retorno de Cristo, aún podíamos decir, él quería morir al fin para ir con el Señor, pero veía algo muy importante. Era necesario por causa de vosotros. Así que él mismo se incluye como una persona importante entre los filipenses para que ellos fueran edificados y fueran alentados en la vida cristiana. Miren el versículo 27. 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Era importante la presencia de Pablo entre los filipenses. Sin embargo, la persona más importante no está a la vista. Él decía que ellos se comportaran como dignos del Evangelio.
estuviera Pablo o no estuviera Pablo. Lo importante era que ellos estuvieran bajo la mirada del Señor Jesucristo, cosa que, por supuesto, falta y mucho. El capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Definitiva, Pablo está trabajando entre ellos. Pablo les está dando buenos materiales, pero realmente la dependencia total de cada cristiano es directamente de Dios y del Señor Jesucristo. Aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar. Aquel que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Buenos materiales. Aquí no iba a haber problemas de excusas en cuanto a por qué sale mal tal trabajo, porque todos los materiales en excelencia estaban siendo dados para esta iglesia. Ahora, también lo vemos en el resultado que Pablo muestra a esta iglesia como ejemplo. Vidas genuinas, vidas que dieron todo para que lo que Pablo les enseñó pudieran ser mostradas. Capítulo 2, versículos 19 y 20. El primer ejemplo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo fue un gran ejemplo, hemos estado examinando el ejemplo de Timoteo. Este hombre confiable, este hombre con grandes deseos espirituales y que no estaba buscando un provecho personal. Por el contrario, estaba buscando que la iglesia en Filipos fuera realmente edificada. Versículo 25. Recuerdan que no puede enviar todavía a Timoteo, así que va a enviar a alguien más. Y ya lo había enviado e incluso ya estaba de regreso. Dice 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 29. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, no es solamente que los materiales probablemente fueran buenos, por el contrario, hay demostración clara de que en Pablo, en Timoteo, en Epafrodito, una buena construcción de la vida cristiana dejan grandes resultados de vidas genuinas delante de Dios. Entonces, si la iglesia tiene este fundamento, que es Cristo, y también la maravilla de siervos creyentes como Pablo, Timoteo, Epafrodito, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué los filipenses tenían que estar avisados en algunos asuntos que eran importantes? ¿Por qué mi hermano dice, siempre habrá alguien que cobre menos, que haga el trabajo con menos justicia y por lo tanto con menor calidad? Bueno, porque el que conoce puede observar y puede ver qué es bueno y qué no es, y qué es malo, qué es justo, qué es injusto, y poder tomar, por supuesto, lo mejor. Entonces, Pablo le está diciendo a los filipenses, observen, porque entre ustedes va a haber quienes quieran edificar con malos materiales,
que al final va a ser la destrucción de la iglesia en Filipos. Le va a hacer daño, va a enfermar a la iglesia, la va a lastimar y la puede llegar a hacer desaparecer. Observe. ¿Por qué? Porque hay que saber, conforme a la verdad, quién es el falso para apartarse de o apartar de entre nosotros. Así que vamos a ver una descripción que Pablo hace a la iglesia de los que son falsos, aquellos que realmente no tienen la verdad de Dios, la rechazan, no la guardan y no están con ningún deseo de que esto ocurra en sus vidas. Simplemente tienen razones equivocadas, pecaminosas y que nunca van a ceder por sí mismos. Cristo debe quebrantarlos, no van a ceder por sí mismos al evangelio de la verdad. Vamos a orar y vamos a meditar entonces en esta descripción que hace Pablo de aquellos que son falsos. Oremos. Señor, gracias por mirar una vez más a tu palabra. Ayúdanos a entender, y especialmente cuando miramos esta linda carta a los filipenses, podamos tener un corazón abierto para poder realmente tener en cuenta lo que es falso y quién es falso, para no contaminarnos, para poder rechazar esa verdad, ese engaño, para que con la verdad podamos defender aquellos principios de la Biblia, enseñanzas de la Biblia, y no caer en falsedades que lamentablemente nos van a hacer mucho daño. Pero tú eres capaz, tú has comenzado la obra en nosotros, tú eres capaz de terminarla, tú eres capaz de producir en nosotros, no está en nosotros, pero sí en ti, el querer, el hacer, el obedecer y conocer esa buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia. Entonces, Padre, ayúdanos que podamos revisar nuestras vidas, que podamos revisar lo que vemos, cómo lo comprobamos, que podamos examinar la vida de otros y ver si hay realmente falsedad o verdad, para tomarle como hermano o como alguien a quien debe ser evangelizado para que conozca al Señor Jesucristo. Líbranos, Padre, en un tiempo donde el engaño es muy intenso, muy grande. Líbranos para seguir la verdad, aun cuando esto quiera decir que perderemos mucho. Pero que la gloria sea a ti en todo, que de verdad seamos sinceros, honestos, al seguirte a ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a ver entonces qué dice Pablo acerca de quiénes y cómo son los falsos. ¿Cómo saber si al final un trabajo va a salir mal? Si los materiales con los cuales estamos recibiendo, edificándonos, son materiales verdaderos. Hoy en día, por un lado es bueno, por otro lado hay que tener mucho cuidado, las cosas que vemos en Internet. Tenemos que tener un juicio bíblico acerca de lo que vemos. Es fácil que alguien sea convencido si no tiene una fe en la palabra de Dios que está basada en estudio, está basada en compromiso con la Biblia, y que por lo tanto va a ser difícil de que esa persona sea convencida de la falsedad. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que miramos en Internet. Podríamos dar una lista de buenos predicadores, podríamos dar una lista de malos predicadores, pero usted y yo, sobre todas las cosas, tenemos que examinar. Y esto requiere de un examen bíblico. Cuando Pablo examina a los falsos que podrían meterse allí en la iglesia, bueno, los describe por lo menos para que la iglesia vea cuál es el comportamiento, cuál es el razonamiento de estos falsos. Miren ustedes la primera cosa que vamos a ver. La descripción de estos hombres les describe como perros. Miren versículo 1, 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2, guardaos de los perros. Bueno, no está diciendo que nos guardemos de la linda mascotita que tenemos en nuestra casa.
Dicho sea de paso, hay una diferencia muy grande entre las mascotas perros de nuestra época con las mascotas, perdón, con los perros de la antigüedad. Y aquí está la figura. Si nosotros dijéramos que los falsos son como nuestros perros, estaríamos diciendo los falsos de nuestro tiempo tienen más comodidad y mejor en todo sentido que muchos seres humanos, nuestros perros, los que tienen perros o gatos o cualquier bicho en su casa que sea como mascota, seguramente si usted compara la vida que usted le da a ese animalito vive mejor que muchísima gente. Y en eso también hay que tener cuidado. ¿Qué pasaba con los perros en la antigüedad? Ellos eran callejeros, vagabundos, caminaban entre las calles. No había alguien que quisiera apropiarse de uno de ellos como una mascota. Ellos comían de la basura, eran sucios y eran animales desechables, no eran mascotas, no tenían hospital de mascota, no se le daba una vacuna, una inyección, por el contrario, eran animales que la gente no los quería. ¿Pero por qué era que esto ocurría así? Porque la condición en la que vivían eran, animales desechables, ¿sí? Cuando Pablo trata con los falsos, dice que ellos son como esos perros callejeros. Ellos van hacia la basura a comer. Y si nosotros observamos esto, diríamos, ese animal tan enfermo, lamentablemente hay en nuestras calles también, primero no va a ser querido por nadie, segundo, jamás dejaríamos que se acerque uno de esos animales con su comida y su mugre a nuestras casas, a nuestros niños, porque sufriríamos a causa de ellos. Los judíos en ese tiempo, probablemente ahora también, los religiosos, ellos se referían como perros a los gentiles, a los no judíos. Ellos eran perros, ellos eran como los perros de entre sus calles, desechables, sucios. Pero ahora Pablo lo que está diciendo, tenemos un ejemplo en la Escritura para figurar esto, en Mateo capítulo 15, se van a acordar seguramente, Mateo 15, es la forma que Jesús se refiere para dar conciencia real de cómo los judíos tenían a los gentiles, no judíos, y cómo Dios va a obrar de otra manera en ellos. Mateo 15, 26, dice Jesús a una extranjera. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Este era el concepto que tenían los judíos de las personas extranjeras. Bueno, es como que nosotros dijéramos hoy algo bien desechable. Justamente hay muchos en la ciudad, perros callejeros que van y comen de la basura, viven de allí. Los corremos de un lado al otro porque ellos no son dignos de estar entre nosotros. Por lo tanto, esta era una figura de la condición de una persona lejos de Dios. No es correcto, no es justo tomar el pan de los hijos para darle a los perros. Pero miren lo que dice esta señora, versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto quiere decir, esta mujer extranjera, un perro entre los judíos, va a comer de lo que sobra, de las migajas, como los perros de ese tiempo, de la época. Bien, esto solamente para figurar el desprecio que había, no de parte del Señor Jesucristo, pero sí de los judíos, de las personas extranjeras. Especialmente quienes tomaban esta rígida posición eran los religiosos de aquella época. Pero ahora
Pablo toma esta misma figura para decir estas palabras de los falsos, que especialmente en este caso se trataba de judíos, que querían mezclar, y lo hacían, el evangelio con los rituales que ellos tenían. Vamos a ver un poquito más. Pero hermanos, ¿qué es lo que estamos significando aquí? ¿Qué es lo que Pablo está significando con una figura de aquel tiempo? Hoy nuestros perros, nuestros gatos son señores al lado de muchos niños. Así que capaz que la figura para ahora no vale mucho. Sin embargo, en aquel tiempo, Pablo dijo, estos falsos son como perros, están comiendo basura y están devolviendo eso para que ustedes se alimenten. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. El cuidado tremendo que tenemos que tener cuando un falso entra al pueblo de Dios, porque va indefectiblemente a destruir. Trae una enfermedad espiritual, trae pecado, trae mala doctrina. Son perros de aquella época que no pueden convivir entre el pueblo de Dios. Así que la primera descripción que hace Pablo, ellos son personas que comen basura, son sucios espirituales, son seres desechables y por Dios mismo lo van a hacer. Cuidado con los que tienen falsa doctrina. Segunda cosa que describe Pablo a estos falsos. Les describe como malos obreros. Versículo 2 también. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Cuídense de ellos, malos obreros. Vamos a ver un poco más, pero básicamente quiere decir, no hace caso a la sana doctrina. Por lo tanto, no va a vivir de acuerdo a ella. No tiene efectos piadosos la Biblia en su vida. ¿Por qué? Porque son falsos. Pueden simular muy bien esa falsedad y aparentar ser cristianos, pero mirando y observando, uno podrá darse cuenta, y hablando con la persona, que no está viviendo lo que debería vivir. En 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo 3, versículo 5, dice así, habla para tiempos peligrosos como lo que estamos viviendo nosotros ahora. Describe desde el versículo 1 de este capítulo lo que son los falsos, lo que es el pecador, pero aquel que toma una Biblia y que dice vivir por ella, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, esto también es de apreciar, debe ser apreciado, debe ser conocida la vida personal, familiar, la vida más íntima, para ver cuál es la eficacia de su comunión con Dios y su palabra. Porque la apariencia de piedad, como dice aquí, no es sino solo apariencia, no es piedad. Es falsa piedad, y esto se descubre observándolo. Por lo tanto, lo que le dice Pablo a los filipenses es, guárdense, observen, cuídense de los malos obreros. De esto sabemos que hay mucho. Estaría bueno en algún momento poder ver qué pasa hoy en Internet mismo. Hay gente muy entusiasmada con muchas personas y sin embargo nada de lo que muestran acompaña piedad, temor a Dios, reverencia. Por el contrario, son muchos showman que solamente se muestran a sí mismos y que la gente admira, no entendiendo que son falsos, falsos, malos obreros. Nombran a Dios, vienen en nombre de Dios,
vienen en nombre de Cristo, pero nada de temor de Dios, de piedad verdadera hay en sus vidas. Una tercera descripción, le describe como mutiladores. Versículo 2 también. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta es una clara referencia a la circuncisión, práctica de la nación de Israel para mostrar o para pertenecer a un pacto hecho por Dios con la nación y quedarían ligados a ese pacto a través de la circuncisión. Y hay una enorme cantidad de rituales que Israel tendría del Antiguo Testamento que estos falsos mutiladores estarían llevando a la práctica para la iglesia o queriendo introducirlo a la iglesia. Estas cosas no son necesarias para el creyente. Los judaizantes mantenían la enseñanza de ser aceptos por Dios en base a rituales que ya se cumplieron. Entonces, si van a hacer en el futuro, si van a sacrificar animales a Dios, es que negaron a Cristo. Estos judaizantes decían aceptar a Cristo, pero Él había cumplido todos los rituales. Por lo tanto, eran mutiladores, llenos de penitencias, llenos de sí y de no. Por supuesto, en un contexto que no era bueno de la Escritura, Faltaba enseñanza conforme a lo enseñado por el Señor Jesucristo. Él vino a cumplir los rituales, no deben ya hacerse más. Nadie va a agradar a Dios, ni antes ni ahora, a través de los rituales. Por lo tanto, cualquiera que solamente practica una religión es un mutilador. ¿Por qué? Porque va a aceptar, va a enseñar que aquel que va a ir al cielo tiene que hacer una cierta cantidad de cosas para estar bien con Dios. Y esto lo que hace es quitar a Cristo del medio para que Él no sea el Salvador. Los legalistas, mutiladores, describen muy bien a aquellos falsos de esta época también. Una forma más de describirlos es como enemigos de la cruz del Señor Jesucristo. Versículo 18, 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto es muy peculiar, muy particular, lo que dice Pablo aquí. Lo mismo podríamos decir nosotros. Ustedes saben que muchas veces tenemos este dicho, alguien hace algo malo y dice, caemos todos dentro de la misma bolsa, ¿no? No importa si es buen creyente, mal creyente, mediocre, buena iglesia, mala iglesia, mediocre, no importa, ¿sí? Caen todos dentro de la misma bolsa. Ahora bien, cuando miramos esto, es muy particular. Porque el mundo miraría de afuera y diría, al final todos son iguales. Pero cuando uno mira correctamente dentro del movimiento cristiano, del movimiento evangélico, uno podría decir con claridad junto con Pablo, hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, es tremendo porque afuera la gente dice, pero esto es una iglesia. Y podrían decir, son evangélicos. Y podrían decir, lo decimos nosotros, usamos la misma Biblia. ¿Cómo puede ser, Pablo, que puedas decir que personas que usan la Biblia son enemigos de la cruz de Cristo? Pero esto es real. Es así. Es así en nuestro tiempo, lamentablemente. Pero nos preguntamos otra vez, ¿no hablan de Cristo al final? ¿No hablan de su cruz?
Mire, he escuchado, por curiosidad, muy buenos mensajes, por ejemplo, de la iglesia Pare de Sufrir, por ejemplo, pero son falsos, son falsos. Hablan de Cristo, hablan de la cruz, dicen algunas cosas que están bien, por supuesto, pero son falsos. ¿Hablan del mismo Cristo que hablamos nosotros? No, es muy distinto. ¿Hablan de la misma cruz? En referencia, sí, pero son enemigos de la cruz del Señor Jesucristo. Pero podríamos ir a través de grupos cristianos que decimos exactamente lo mismo. Hablo de grupos cristianos, no digo que se llaman cristianos, no digo que sean grupos verdaderos, son grupos falsos. Mormones, Testigos de Jehová, Iglesia Católica como institución, y estas otras también, muchas iglesias pentecostales, pero tenemos que hablar de bautistas, tenemos que hablar de fundamentales. Por eso hay que observar. Por eso hay que observar. ¿Por qué? Porque muchos se transforman en enemigos de la cruz de Cristo. No es todo llevar una Biblia, sino conocer al Cristo de la Biblia, al Dios de la Biblia, y conocer la verdad que Él quiere que expresemos. ¿Puede volverse alguno de ellos a la verdad? Sí, y tenemos que procurarlo. Pero no podemos dejar de reconocer que en este mundo está lleno de personas, de iglesias, enemigos de Cristo, usando la misma palabra de Dios. Queda oculto detrás de un disparate de doctrinas falsas y manipulaciones la verdad de Cristo. En algunos casos no es tan difícil examinarlos, no es tan difícil ver quiénes son los falsos. En otros casos pareciera que sí lo es, ¿sí? Por ejemplo, Pablo habla en el capítulo 1, aquí mismo en Filipenses, capítulo 1, versículo 16, dice así: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Ahora, Pablo no estaba hablando aquí de falsos, estaba hablando de gente, de cristianos que estaban celosos. Y podría formar parte de alguno de estos grupos falsos también. Pero eran personas que todavía estaban desparramando el Evangelio de Cristo. Entonces el mismo Señor Jesucristo vio eso en algún caso. Bueno, el que conmigo junta no desparrama, ¿no? La idea de que el pasaje está conmigo, ¿sí? Y todos nos equivocamos, eso es verdad. Ahora, de falso a equivocarse hay un paso terriblemente importante. El falso hace sus doctrinas a propósito. Tiene motivaciones específicas por las cuales es falso, y algunas de ellas aquí en Filipenses también Pablo las descubre. Las manipulaciones dentro de las iglesias, el llevar a la gente como que fueran dueños de las congregaciones, el decir esto es así y la gente toda dice amén cuando se está diciendo algo falso, y la gente no es capaz de estudiar la Escritura para saber, aquí o en cualquier lado, si se está diciendo la verdad o no. Les describe como enemigos de la cruz de Cristo. Son manifiestamente falsos. Manifiestamente falsos. Falsos a propósito. Falsos con razones que vamos a descubrir alguna más en esta carta. La contención, la pelea, la lucha sistemática, el querer aplastar al otro, esto habla de falsedad. Ahora, el verdadero Hijo de Dios hablará las verdades
de Dios. Y no será un protagonista, sino que Cristo será el que brille en sus labios, en su boca. Le describe como enemigos de la cruz de Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? La vida cristiana está identificada con una cruz y por los sufrimientos de la cruz. Los falsos niegan con sus vidas la cruz del Señor Jesucristo. De allí hemos nacido y de allí hemos crecido en el Señor Jesús, desde su cruz, desde su muerte. Una forma más, la quinta que le describe, es con un fin inevitable. Hay un fin que no se podrá evitar en el falso. Miren el versículo 19, 3:19. Dice, el fin de los cuales será perdición. El fin de los cuales será perdición. Es un fin inevitable para el falso. No se puede cambiar, excepto aceptando a Cristo como Salvador. Miremos algún ejemplo más. Segunda de Pedro. La segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Otro hombre que advierte para todos los tiempos, pero también para los últimos tiempos, como los que estamos viviendo, dice así, 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Ven la última parte? Hay un fin inevitable. Hay un destino inevitable para los falsos que se introducen dentro del pueblo de Dios. No entrarán con un cartel diciendo, soy falso. Se introducirán encubiertamente, mostrando piedad, pero negando la eficacia de ella, como hemos leído, y siendo enemigos de la cruz del Señor Jesucristo. En el versículo 9, aquí mismo, segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A uno nos libera, a otros los reserva para ese juicio final. Un fin inevitable. Aquí mismo versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, perros, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En su propia perdición. Si uno repasara en su mente la enorme cantidad de predicadores falsos que hay hoy, estos versículos están justitos, justitos. ¿Cómo podemos comprobar esto? Por lo que enseñan, por cómo viven, por cómo tratan a su iglesia, cómo tratan al creyente, qué le dan, qué le sacan. Todo esto habla de lo que son los falsos de todos los tiempos y que hoy los podemos ver también en nuestra época. Fin inevitable para ellos. Habrá condenación. Versículo 17, aquí mismo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Te tengo un lugar reservado. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo a los creyentes? En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, pero también hay preparado, reservado, un lugar para aquellos falsos, aquellos que no conocen a Cristo y se atreven a predicar aún así de Él falsamente, ¿sí? Densa oscuridad reservada para siempre. Terrible, terrible lo que los incrédulos sufrirán, lo que los falsos sufrirán. Aquí mismo, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cada uno pertenece a donde pertenece. El cordero caerá en el barro y luchará por salir. El chancho caerá en el barro y estará de fiesta. El perro vomitará y comerá su vómito. El incrédulo, el infiel, el falso, es semejante a estos animales. Una gran advertencia. Mirar con cuidado. ¿Por qué? Porque por más que tal vez a algunos entre nosotros les sea fácil comprobar el falso, tal vez a otros no. ¿Qué hay que hacer? Observar, comparar bíblicamente, ver qué enseña, ver la piedad, ver cómo vive. Y entonces tendremos y veremos si realmente hay manifestaciones de Dios en tal persona. Lo último que vamos a ver es que los describe o describe sus manifestaciones espirituales, supuestas manifestaciones espirituales. Versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Las manifestaciones espirituales tienen que ver con estas tres cosas. Su Dios es el vientre. Su Dios es el vientre. Sirven a su propio vientre. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente para la gente de entonces, una figura de la obligada religiosidad de la alimentación. Tal vez, ¿sí? Estas personas tenían tantos preceptos, tantos mandamientos que incluía la alimentación, que eran tan estrictos que realmente pensaban, de esto depende la salvación. Así que viven para su vientre. Su Dios es el vientre. Su dieta es el vientre. Su Dios pasa a ser algo que no es tan importante. Si lo queremos aplicar, podríamos hablar de apetitos carnales, incontrolados. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Cualquier cosa que la devoción sea mayor que la devoción al Dios verdadero. Sirven a su propio vientre. También lo podemos observar. También lo describe así, que tienen por gloria lo vergonzoso, cuya gloria es su vergüenza. Aquello que es vergonzoso, para ellos es glorioso. El falso quita la cruz, la obra de Cristo. Él, y tal vez podríamos tomar como seguramente como la mayor vergüenza que alguien debería tener, el falso se hace el centro de la vida de otros. El centro de la vida
de otros. Entonces, cuya gloria es su vergüenza, la vergüenza pasa a ser lo que es glorioso, seguramente nada más vergonzoso como convertirse obligadamente en la persona más importante dentro de una congregación. Pero así son los falsos. Así son ellos. La búsqueda de aquellas cosas que son el apetito del ego, de que la gente le aplauda, de que las personas estén detrás de ellos, como prácticamente la única que puede llevar adelante su vida espiritual. Eso es parte de la demostración de los falsos. Pero el error está, el pecado está en que ellos mismos hacen que la gente dependa de ellos. Bueno, hermanos, nosotros tenemos la gracia de Dios todos para vivir independientemente de cualquier persona. Todos tenemos la gracia de Dios y la fuerza de Dios para vivir aunque Pablo no esté. Le decía a los filipenses, esté yo presente o no, vivan piadosamente. Todos tenemos la fuerza para eso. Todos tenemos de Dios el Espíritu para que eso ocurra. Pero cuando alguien se convierte en el centro, sin el cual nadie podría vivir, esto es una gloria vergonzosa. Nunca miremos a los hombres, porque ellos fallan. Nunca dependamos de los hombres, porque un día no van a estar. Y solo nos van a dejar el recuerdo. Así que seamos en este sentido independientes. No creemos falsos. No creemos dioses. No creemos gente que solamente busque que todo el mundo esté detrás de él. Así que eso es desplazar la persona de Cristo. Él es la cabeza. Cuando el falso se levanta, él va a ser cabeza. Él va a ser el ídolo. Él va a ser el buscado. Y hay culpa de todos lados, sin duda alguna. Su mente está en lo terrenal, dice al final del versículo 19. Solo piensan en lo terrenal. La búsqueda de un nombre, de gloria personal, la búsqueda de riquezas, de bienes, de bienestar, que no son malos en sí mismos, pero sí pasan a ser malos cuando solamente es eso lo que buscamos. En el capítulo 4, versículo 8, Pablo les dice cómo deben ellos pensar. Y cuando lo miramos, no es en lo terrenal. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Ustedes vayan observando cada palabra si el mundo tiene esto. ¿Sí? Si vivir en el mundo tiene esto. Si pensar en lo terrenal, tendría este pensamiento. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El falso solo piensan en lo terrenal, dice Pablo. Pablo dice, si ustedes quieren vivir como verdaderos creyentes, si ustedes quieren mostrar piedad verdadera, piensen de esta manera. Sus mentes, metan sus mentes en estas cosas, en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo poderoso para la vida, lo virtual, lo virtuoso, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero el falso va a pensar en estas cosas, no, porque está entretenido en mantener su imperio, está entretenido en mantener su forma de vida, está sostenido y pensando en sacar a Cristo del medio para ponerse él. Piensa en cómo mutilar, en cómo someter a otros,
para sacarle siempre, por supuesto. Ahora, hemos visto a los falsos. ¿Qué tiene esto que ver con la conducta de Jesús del capítulo 2? Lo que ellos son. ¿Qué tiene que ver con el Señor Jesucristo del capítulo 2? Cuando claramente leemos versículos 3 al 8, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y ahora dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué tienen que ver estos falsos que solo piensan en sí mismos con lo que Jesús hizo? ¿Qué tienen que ver estos falsos con la orden que Pablo da a la iglesia de pensar en otros y no en cada uno en sí mismo? ¿Por qué? Haya esta forma de pensar, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren el versículo 6 para dejar el ejemplo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué falso hace esto? Según la descripción de Pablo. Tomando forma de siervo. ¿Qué falso sirve? Hecho semejante a los hombres, pero se quieren hacer Dios. Quieren gloria. Y Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un falso no está queriendo llevar la cruz de Cristo. Sin embargo, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tienen que ver los falsos con Cristo? ¿Qué tienen que ver los falsos con Pablo, con Timoteo y Epafrodito, que seguían a Cristo y que le imitaban? En el capítulo 2, versículos 3, capítulo 2, 19, en el capítulo 1 está el ejemplo de Pablo, capítulo 2, 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver un falso con Timoteo? Que seguía a Cristo, que imitaba a Pablo. Es evidente que no. ¿Qué hacía Timoteo? Timoteo no buscaba lo suyo propio, pero sí lo hacían los falsos. ¿Qué tienen que ver los falsos con Epafrodito? ¿Qué tienen que ver? Absolutamente nada. Versículo, aquí mismo estamos en el capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Miren ahora, 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que él había enfermado. Así que, en el lecho de muerte, Epafrodito estaba pensando en los que sufrían porque él estaba enfermo. Quería ir. 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo gocéis que yo esté con menos tristeza. Y ahora, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Qué falso era como Epafrodito, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué tiene que ver los falsos con Epafrodito? Observen, miren a Pablo, pero miren a Cristo primero, miren a Timoteo, miren a Epafrodito. ¿Cuál de los falsos que están entre ustedes o que van a aparecer se va a asemejar en algo
a estos hombres de Dios. Ninguno. ¿Por qué? Porque sabiamente ustedes van a mirar, son perros sucios, son falsos en doctrina, solo traerán mugre y basura y contaminación a la iglesia. Ellos son malos obreros, se aprovechan de las personas. Ellos son mutiladores, someten a la gente a normas y leyes que no deben seguir adelante. Son enemigos de la cruz de Cristo, porque todo es una aparente piedad y es solo religiosidad vacía, hueca. Ellos tienen un fin inevitable, van a ser condenados. Ellos, se supone, tienen manifestaciones espirituales, pero lo único que hacen es vivir para sí mismos. ¿Hay alguien entre nosotros que tenga estas marcas? Bueno, probablemente sea un falso. ¿Conoce usted a alguien que sea así? Deberá acercarse, hablarle, describirle, como dice la Escritura, con mucho amor, pero con mucha firmeza. Porque lo que Pablo está diciendo es, cuidado con los falsos. Cuidado con los falsos. Miren bien lo que escuchan. Y atención, hermanos, ojo lo que escuchan donde lo escuchen. Ojo lo que ven donde lo ven. Porque muchos falsos, ellos tratarán de buscar la manera de que no importa cuán distante esté usted, de sacar algo. Porque eso es el falso. Eso es el falso. Cuidemos mucho nuestras vidas personales. Cuidemos mucho nuestra iglesia. Porque en verdad va a depender de que todos observemos para estar libres, limpios de la falsedad. Que Dios le bendiga a cada uno. Que sea una gran semana para todos, con buena salud en la gracia de Dios, y sigamos orando por aquellos hermanos que han sido afectados por este virus, para que Dios les guarde y prontamente los sane en su gracia. Vamos a orar. Gracias a nuestro Dios, gracias por el Señor Jesucristo, gracias por su muerte en la cruz. Nunca nos permitas desviar nuestra mirada de ti. Que podamos amarte con todo nuestro corazón, que podamos seguirte con fidelidad, que nuestros corazones sean honestos delante de Dios y delante del pueblo de Dios, que podamos vivir vidas piadosas, que nos alejemos nosotros, aún desaparezcamos, pero que Cristo sea honrado en nuestras vidas, que Él sea mostrado en nuestra iglesia, que Él sea predicado en nuestro púlpito, que Él sea honrado de verdad en cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Te damos muchas gracias y pedimos la bendición sobre tu pueblo. Tú conoces las cosas que están pasando y oramos que tú guardes a tu pueblo en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia. Si tú lo quieres, seamos guardados para ti. Y bueno, Padre, que lo que ocurra podamos tenerlo como una bendición de la mano de Dios. Así que gracias y oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno. Gracias por estar ahí, por escuchar, y que todos podamos ser edificados para seguir ahí. Una gran semana para cada uno.